Es la hora de nuestra conversación luminosa. A ritmo de Bunbury empezamos a conversar y saludamos a nuestro invitado Antonio Martín Piñero, que es lingüista, experto en sociolingüística y también poeta. Antonio, bienvenido, Roscas y Cotufas, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchísimas gracias por invitarme. Nos tienes Encantadísimo de estar a aquí. todos aquí bailando con Bunbury. ¿Por qué la has Bueno, elegido esta canción? bueno, primero porque es un temazo. Lo es. Segundo, porque es del último disco que ha sacado. Y a mí con Bunbury me pasa una cosa, que los últimos discos que ha sacado han coincidido con momentos míos vitales. Y este justo es uno de esos, ¿no? Que coincide con un momento vital que he tenido y que he atravesado. Y del que estoy saliendo contento, pese a lo difícil que ha sido, pero estoy saliendo muy bien. Y yo creo que esta canción lo refleja bastante bien, ¿no? Las penas de la vida son inmensas, ¿no? Pero sin embargo, como ese tono de, venga, que algo se puede hacer, ¿no? Hay que naturalizar que a veces las cosas no salen o no salen al ritmo que nos gustaría, en un Totalmente. contexto como este en el que parece que todo lo que no sale así es un fracaso y que los fracasados tienen que estar al margen. Sí, totalmente. Yo creo que estamos muy mal acostumbradas a no tolerar ese fracaso, tanto en lo propio como en el contexto en general, ¿no? Enseguida nos rendimos de decir, bueno, pues claramente hemos fracasado en esto, en aquello, entonces, bueno, ya no hay nada que hacer, me pongo otra cosa. Pues no, igual, vale, sí, fracasaste, pero igual se pueden seguir haciendo cosas o acostumbrarnos a este fracaso y ver qué podemos hacer con este fracaso, ¿no? Antonio, preguntamos siempre cada tarde para abrir la conversación también a nuestros invitados e invitadas que si de pequeño les preguntaban qué querían ser de mayor, ¿qué respondían? ¿Cuál era tu caso? Pues dependiendo del momento, pero cuando era más niño, lo que me gustaba era entomología, que eran los bichos y así, ¿no? Estudiar los bichos y cómo se organizaban los bichos y tal. Pero rápido, como con 7 años ya, lengua. O sea, yo quería estudiar cómo hablaba la gente. Con Quería ser 7 profe, años. quería ser profe de lengua, ¿no? Primero de primaria, luego secundaria, según iba yo cumpliendo, iba queriendo, pues, el nivel que me tocara. Pero me gustaba cómo hablaba la gente, me llamaba un montón la atención. Tenía como claro que quería dedicarme de alguna manera a estar escuchando a la gente, recogiendo cómo hablaba. ¿Y con 7 años qué te llamaba la atención de cómo hablaba en tu entorno? ¿Cómo hablabas tú? ¿Que te Pues, fijabas? sí, palabras que yo no conocía o maneras de hablar concretas que yo decía, uy, la gente por lo general no habla así, ¿no? Esta persona en concreto dice este saludo que es un saludo raro, por ejemplo. Yo tenía una libretita de niño y iba como apuntando las cosas que me llamaban la atención, ¿no? O me he dado cuenta que mi madre en vez de pronunciar dos, dice dog, ¿no? Como súper carraspeado, ¿no? Pues ese tipo de boberías que después ya fueron como aumentando mi interés lingüístico ya en temas más profundos, ¿no? La lingüística exactamente, Sí. ¿qué es? Pues ¿Dónde empieza y dónde acaba? la lingüística sería, de manera como muy general, la disciplina, podemos decir disciplina, hay siempre, con la palabra científica siempre hay como cierto apuro a veces, pues parece que si no es como ciencia muy pura, tipo matemática, física, no puede tener como ese tilde científico. Sin embargo, la lingüística sí es una disciplina científica, porque tiene un método científico, hay que hacer una serie de cuestiones para llegar a tus resultados y demás, pero que estudia el lenguaje humano de manera general. Ya cada una nos dedicamos a una cosa, pero el lenguaje humano, la manera de comunicarnos que tenemos las personas, de manera general, sea tanto verbal como no verbal, pero especialmente el verbal. Y esto saca un montón de información, ¿eh? Sí. Y estás sometido tú todo el día a un montón de estímulos de información. A veces se hace pesado ser lingüista. A mí me pasa a veces. ¿Cómo se estudia una lengua que está viva, Ujú. que cambia, que no hay dos personas que la hablen igual, Sí. que la escriban incluso para referirse a lo mismo de la misma manera? ¿Cómo se puede estudiar eso para llegar a un lugar común? ¿Esto es posible? ¿Cómo se logra? ¿Cómo se Sí, aproxima? yo creo que siempre el punto está en intentar que las muestras que tú tienes. Por ejemplo, yo estoy ahora en la tesis doctoral, estudio el vosotros en Canarias, ¿no? El uso de vosotros en Tenerife en concreto, pues en Canarias era muy grande y yo no doy yo solo, ¿no? Ahora abrimos ese melón también, ¿eh? Sí. Pues si quieres estudiar eso, por ejemplo, tienes que intentarte una muestra representativa, ¿no? Y decir, vale, pues no voy a coger solo hombres, por ejemplo, pues cogeré hombres, mujeres, en mi caso también personas no binarias. De esta gente tendré también que estratificarla por edades, por tendencias sociales, por grupo y demás, es decir, te aseguras que de una muestra pequeña, reducida, ejemplar que tú has cogido de la sociedad, tengas perfiles suficientes para tú poder predecir las tendencias generales, ¿no? Es decir, yo puedo decir que en principio, si este número de hombres de esta edad tiene esta tendencia, pues por lo general casi todos los hombres de esta edad tendrán también esta tendencia, ¿no?
Entonces intentamos siempre aprender, con H, partes chiquititas de la realidad del lenguaje, ¿no? Al final una lengua es la suma de todas las personas que la hablan, ¿no? El español no es nada, el español en sí mismo no existe, lo que existe es cada uno de los hablantes de español, ¿no? Y cómo habla cada una de esas personas forma pues la variedad del español y lo que sería después la lengua en general. Pues intentar coger el mayor número posible de muestras chiquititas de esas personas que van hablando para tú poder hacer las consideraciones generales sobre toda la lengua, ¿no? Y tú en todo este camino has decidido abordar la lingüística mano a mano con lo social, la Sí, sociolingüística. sí, Para analizar una, necesariamente hay que analizar la otra, sí. porque esto da también muchísima información. Totalmente. A mí es que me parece que siempre dependiendo de la corriente lingüística, pues hay muchísimas corrientes lingüísticas, ¿no? Dependiendo de la corriente lingüística le da más o menos valor al factor social, de la sociabilidad y demás. Yo, sin embargo, le doy muchísimo valor, la sociolingüística le da muchísimo valor a la interacción de factores tipo el género, la edad, la clase social, ideología, experiencia previa, etcétera, y cómo todo eso influye en la lengua, ¿no? Y condiciona tu manera de hablar, tu selección lingüística. ¿Cómo te relacionas tú con las otras lenguas o con los otros acentos, no? Lo típico que pasa mucho, bueno, ya afortunadamente cada vez menos, pero antes sí pasaba más de gente de Tenerife o de Gran Canaria, viceversa, que decía, no, yo a los de Gran Canaria no los entiendo, o a los de Tenerife no los entiendo. Si te pones a pensarlo, es prácticamente imposible que no los entiendas. O sea, tendrías que tener verdaderamente dificultades auditivas tú como persona única para no entenderse a dos personas de una variedad prácticamente igual, ¿no? Pero es que hay una actitud lingüística ahí, es decir, sí, no te entiendo porque es que no me gusta por algún motivo. No quiero Sí, entenderte. exactamente. Entonces, claro, no puedes quitar el peso social que tiene esa persona, porque si te pones con simplemente lo lingüístico, no, pues esta persona no entiende a alguien de Gran Canaria porque pronuncian... No, pero es que lingüísticamente no hay ningún motivo para que este señor no entienda a este otro señor. El motivo tiene que ser social, personal, de la experiencia de este hombre y demás, ¿no? ¿Y esto cómo nos atraviesa? ¿Cómo atraviesa el género, la clase social? Hay acentos mejor considerados que otros. Esto Sí. también es una brecha tremenda. Ujú. En la televisión o en la radio nacional es muy complicado escuchar acentos distintos de la M30, Sí, mayoritariamente, siendo un país tan rico y tan diverso como España. sí. Aquí en Canarias también pues podemos hacer una radiografía a muchos niveles. ¿Esto qué información nos da? ¿Qué conclusiones nos da analizar todo esto, todos estos elementos, Antonio? Yo creo que cuando analizamos todo esto podemos decir los motivos que creemos que llevan a eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué motivo lleva a una persona canaria que va a la península a abandonar su acento canario? Que en principio no tendría por qué, porque en principio es difícil cambiar la manera de hablar de una persona, o sea, tienes que realmente proponértelo y tener como una atención activa a tu manera de hablar hasta que ya se convierta en un hábito, ¿no? Pero cambiar así de la noche a la mañana un acento es complicado. Pues ¿qué ha llevado a esta persona a esto, no? Pues si yo miro su contexto, pues me doy cuenta de que a esta persona le han enseñado toda la vida que efectivamente hay unas variedades mejores y peores que otras. Y cuando te pones a escarbar un poco en por qué esas variedades son mejores o peores, o por qué te han dicho que esas variedades son mejores o peores, suele coincidir que las mejores variedades son las que coinciden con núcleos que tienen más dinero, mayor capacidad económica, véase el centro, Madrid por ejemplo, y las peor consideradas suelen coincidir con las que están las regiones menos económicamente favorecidas o socialmente estigmatizadas de alguna manera también, porque también está el caso del País Vasco y Barcelona, que son regiones más o menos ricas, pero sin embargo tienen otro estigma social añadido, entonces tampoco a la gente le gusta el acento vasco ni el acento catalán, igual que no les gusta el acento andaluz cerrado, ¿no? Ese mal llamado acento cerrado, que no, los acentos ni se abren ni se cierran, ¿no? Cada uno tiene el acento que tiene, pero es lo interesante, o sea, es súper difícil, porque también la gente tiende a ser más o menos mentirosa en los cuestionarios. La gente no te suele reconocer, pues sí, a mí me caen mal los catalanes y por eso no me gusta este acento. No, suelen darte un montón de es que me suena raro, ya, pero ¿qué es para usted sonar raro? ¿Por qué le suena raro? ¿A qué se refiere, no? ¿Los acentos se aprenden? ¿Los acentos Sí, se heredan? ¿Los acentos cómo se configuran? sí, tienes esa parte de aprendizaje, herencia también. En mi caso en concreto, yo entiendo que esto, ya digo, tampoco es una opinión compartida por todos los lingüistas, las lingüistas, ¿no? Pero en mi caso sí entiendo que la variación de la lengua es mayormente por motivos afectivos, de los afectos que tenemos las personas, ¿no? Por quién te quieres parecer o a quién no te quieres parecer, y que por eso se da buena parte del cambio lingüístico. Entonces, mucha lengua es heredada si queremos ir en la línea de nuestra familia, de nuestros amigos, de nuestro contexto, pero también hay mucha parte de la lengua que es aprendida, ¿no? Ahí tendemos a hablar como las personas a las que admiramos, o las personas a las que queremos, las personas a las que valoramos positivamente. Entonces, de repente una persona tiene un rasgo lingüístico que es ajeno a tu variedad. A mí me pasa que a veces me sale el redoblamiento este de Gran Canaria de las dos, ¿no? Ahora,
como lo estoy diciendo adrede, no lo voy a hacer, porque parece que lo hago adrede, pero no, pero sí me sale porque le he tenido muchísimo cariño durante mucho tiempo a mucha gente de Gran Canaria y al final pues se te pega, lógicamente, ese acento, igual que sigo hablando con ellos un montón y claro, no te queda más remedio que meterlo en lo que tú quieres que sea tu lengua propia, ¿no? La lengua que tú entiendes que es la lengua de tu corazón, la lengua de tus experiencias, la lengua que tú usas en tu día a día. Pero también nos fuerzan a hablar, ¿no? No todo es por, ay, qué bonito esto, qué bonito aquello. También en el instituto, en el colegio, nos fuerzan a decir aquello, esto o aquello, ¿no? Yo me acuerdo de tener que aprender la distinción entre S y Z, ¿no? Y que hasta que no sabíamos todas decir la Z bien dicha, pues ya, vale, ya puedes no decirla nunca más, pero ya sabes decirla. Bueno, pero ¿y para qué tengo que saber decirla? Si no es una cosa, no me voy a poner ahora a hacer los clics de algunas lenguas africanas, por ejemplo. Si por tener sonidos podemos tener un montón de sonidos, ¿no? Pero eso yo creo que configura también esa actitud positiva que se da, ¿no? Es decir, si en el libro del colegio me dicen que esta variedad es la variedad buena, la de la lengua española es la castellana, y la canaria es como 2 o 3 páginas ahí al final del libro, en plan anécdota de mira qué graciosa esta palabra y tal. Pues al final la actitud va a ser negativa, porque entiendes que tu lengua es una anécdota frente a la lengua de autoridad que es la que está en el resto del libro, ¿no? Hablemos del vosotros, el uso del vosotros en Canarias, que ya es hora de abrir el melón. En Canarias nos pasa la cosa que primero, lógicamente, lo que había era el vosotros. O sea, cuando viene el español castellano, lo primero que trae es la distinción vosotros ustedes, ¿no? Después es cuando se da esa selección que se hace hacia la forma de ustedes y que sea como la forma vernácula de Canarias, ¿no? Pero eso es una selección más o menos reciente, ¿no? No es... mucha gente a veces se ampara en que es una cosa como de raíces y demás, ¿no? Pues no, no es una cosa de raíces. Eso también tuvo su cambio en su momento. Sin embargo, en Canarias había un mantenimiento en algunas zonas del uso de vosotros, el norte de Tenerife, la isla de La Gomera, zonas de La Palma, pero que era un vosotros arcaico, efectivamente, ese primer vosotros que vino a Canarias, cuando la primera etapa de la conquista y demás, ¿no? Un vosotros arcaico es del tipo que se usa todavía en La Gomera con más frecuencia, ¿no? El tipo vos vais, ¿no? Vosotros vais vos o vosotros vos vais a no sé dónde. Ese no es el vosotros que yo estudio, ¿no? Yo estudio el vosotros actual, es decir, personas que en principio no tienen vosotros en su contexto, sino que su variedad ya es plenamente ustedeante y tiene el ustedeo de forma plena, y que sin embargo están usando el vosotros a la manera actual peninsular, ¿no? No a la manera arcaica canaria, como de La Gomera, etcétera, sino a la manera actual peninsular, ¿no? Pues eso, del tipo, ¿a dónde vais? ¿No? ¿A dónde os vais o lo que sea? ¿Y por qué se da eso? Es decir, porque hay... En principio habría como 2 grandes bloques de motivos. Un motivo más o menos formal de que la persona quiera evitar ambigüedades, ¿no? Como con la forma vuestro. Este es vuestro libro en vez de su libro, que su puede ser de él, de ella, de ella, de ellos, o sea, puede ser como de un montón de gente. El su, ese. Sin embargo, vuestro no. Vuestro está claro que es de vosotros, vosotras, ¿no? ¿Vale? Y también están otros motivos que son los que yo más contemplo, que es un cambio por actitud lingüística, porque se entiende que el vosotros vale para unas situaciones lingüísticas las que no vale el ustedes, porque se crea que es más formal, porque se crea que es más informal también, que es los 2 contextos, o sea, por imitación de la norma castellana, de la norma de las televisiones, de la norma de internet, etcétera, ¿no? Por ahí casi que iba a ir yo de cómo esto está configurando, y aquí lo hemos hablado en la radio, entre compañeros muchas veces, y sobre todo cuando hay niños de por medio que están viendo series y fundamentalmente pues también contenido en YouTube o en TikTok incluso, donde se mueve mucho contenido infantil o juvenil que hablan con el Sí. vosotros, pero claro, lo vemos desde los ojos de Canarias y de repente vemos a nuestros chiquillos diciendo vosotros o a dónde vais. Ujú. ¿Esto qué reflexión tiene que hacernos? Porque es imposible, casi diría, quitarles las pantallas para que no accedan a este contenido. Sin embargo, refleja una realidad, Sí. que son unas no fronteras también en lo lingüístico y una pérdida de, bueno, Ujú. yo lo consigo así, tú corrígeme si no, de nuestro carácter y de nuestra Sí. identidad, de nuestra manera de hablar. A mí me da la sensación de que socialmente en general ha habido un punto en el que hemos dejado de admirar a nuestras abuelas y a nuestra familia y a nuestro entorno cercano y hemos empezado a mirar las cosas que salen en la pantalla y más las admiramos cuanto más lejos estén de las nuestras, ¿no? Me da como esa sensación, sea pantallas o sea lo que sea, pero hemos perdido como eso que teníamos en principio, como especie de aprender de las personas que nos han precedido y de tenerle como cierto respeto, cierto aprecio a la herencia que nos dejan las personas que han estado antes de nosotras y que ahora parece que la estamos como perdiendo, ¿no? En principio, la reflexión que tiene que una persona abandone su variedad vernácula, que es la que le debería salir de forma natural y sin planteárselo prácticamente, y haga el esfuerzo por ir hacia otra variedad, más o menos esfuerzo, más o menos imitación o de forma más o menos consciente la selección que haga o la decisión que tome,
pero que admire a esa otra persona por encima de, en principio, su contexto próximo, ¿no? Y que entienda que esa manera de hablar es una manera de hablar mejor, a la que mudarse, o a la que aspirar, a la que ir, ¿no? O incluso, ya digo, que hacerlo impostadamente, porque hay gente que no le sale sin querer, hay gente que le puede salir sin querer de escuchar, pues al final por costumbre, ¿no? Igual que si tienes una pareja peninsular, pues también por afecto. Lo raro es que no se te pegue algo. Yo viví 2 años en Galicia y tenía a veces un poco de acento gallego, depende del momento, me pillaba cierta curva melódica. Pero si no es así, si no es por una cuestión realmente afectiva de que quieras a alguien, sino simplemente porque tienes como un referente ajeno a tu contexto que habla de esa manera, a mí me parece que es que hemos perdido, no sé, la manera de conseguir que la gente admire lo que tiene aquí. Y ¿Y que esto cómo sepa se que... arregla? No lo sé. Me encantaría saberlo, no lo sé. Yo creo que es poniendo en valor lo que tenemos, ¿no? Muchas veces cuando hablas a gente del español de Canarias, por ejemplo, y te dicen, ya, pero es que nuestra variedad es peor, ¿qué tal? Dices, mira, no hay ninguna variedad peor que otra. Todas las variedades están en pie de igualdad. Sin embargo, ahora que me has sacado el rollo de que es peor que otra, no. Porque mira, si me pongo gramatical y me pongo de, te cojo aquí el manual de la Real Academia, el español castellano de Madrid tiene, me lo voy a inventar, 17 faltas al manual. Sin embargo, el español canario tiene 6. Es más o menos así, no son esos números, me lo estoy inventando. Pero sí que en comparación con otras variedades tenemos menos faltas a lo que sería la gramática normativa que otras. Entonces, si nos ponemos como tiquismiquis con esa bobería, vamos a ponernos bien y entonces vamos a valorar nuestra variedad, que es lo que tendríamos que hacer, ¿no? Sin embargo, parece no venir de ningún lado, sino de este chiste que se ha hecho a veces del español de Canarias, esta manera de nosotros mismos no nombrarnos bien. Time takes a cigarette, puts it in your mouth. You pull on your finger, then another finger, then a cigarette. The water wall is calling, it lingers, then you forget. Siempre Bowie. Qué grande, qué hombre. ¿Por qué has elegido esta canción, este Rock and Roll Suicide? Porque Bowie es lo más grande que hay. Este año se hicieron 10 años de su muerte y bueno, y aquello fue horroroso. Yo cuando se murió Bowie tenía yo 17 para 18 y fue espantoso porque este hombre a mí cuando yo era niño, adolescente ya, no tan niño, fue como de las personas que me dio permiso para decir, sí, hombre, sí, a ti te mola eso, pues hazlo, si no pasa nada, te quieres pintar las uñas, te quieres poner esa camisa tan rara y te quieres maquillar y no sé qué, pues maquíllate, hombre, que no pasa nada, que no, esta canción en concreto, ¿no? Que no estás solo, ¿no? Que te sientes a ti mismo mal y te estás tratando mal a ti mismo y estás diciendo cosas feas de ti mismo, pero yo te quiero, yo estoy aquí contigo y no tienes nada de malo, ¿no? Entonces, no sé, esta canción cuando la escuché en su momento era como, wow, gracias, necesitaba que alguien me lo dijera. Don't let the sun blast your shadow. Don't let the milk float drive your mind. La lengua está viva, esto es un hecho, forma parte de ese intercambio que diariamente hacemos, consciente e inconsciente, de lo que leemos, de las conversaciones que tenemos, de los recuerdos que vamos generando, de los lugares también que visitamos. El lenguaje se va adaptando, la lengua se va adaptando a lo que contamos, vamos inventando palabras también, vamos inventándonos maneras de acercarnos, revisitando también otras historias. El lenguaje inclusivo en todo esto, ¿qué papel juega? ¿Es algo que tú también te preguntas? A mí me parece que la lengua es la manera que tenemos de acercarnos a la realidad, de nombrar la realidad que existe y de hacer existir la realidad, ¿no? Hay cosas que hasta que no se nombran no existen. Yo puedo suceder, es decir, yo puedo, sí, vale, ser una cosa indeterminada y puedo existir literalmente, vale, sí. Pero hasta que no tengo un nombre y hasta que no se me nombra a mí como ser individual, ser concreto, diferenciado de otros seres, no existo realmente, ¿no? A mí el papel que tiene el lenguaje inclusivo me parece fundamental para precisamente eso, para reconocer la existencia de la gente y de las personas que tenemos en el discurso, ¿no? Sea lenguaje inclusivo en todos los sentidos, no solo lenguaje inclusivo genérico de género de la persona, sino lenguaje inclusivo no racista, no discriminador por cuestiones físicas, todo ese tipo de lenguaje inclusivo me estoy refiriendo, ¿no? Es una manera de aceptar que la realidad es efectivamente plural y de que tenemos la capacidad de nombrarla.
siendo que tampoco nadie nos está obligando, ¿no? Es un poco lo de siempre, ¿no? Hay una norma que es que el español tiene masculino genérico, sin embargo, a mí nadie me obliga a seguirla. Yo puedo seguirla o no seguirla y efectivamente no la sigo. Lo mismo con el lenguaje inclusivo, ¿no? Puedes usarlo o no usarlo si quieres, pero Y Antonio, ¿puede haber lenguaje inclusivo, por ejemplo, sin desdoblamiento? sí. Sin ese, que es algo que se suele achacar muchas veces cuando Sí. se señala pues la falta de economía del lenguaje de Ujú. señoras y señores, chicos, chicas Sí. y alumnos, alumnas. ¿Es posible conjugar que nadie se quede atrás con seguir haciendo uso de una lengua viva y una lengua que también nos permita decir mucho en poco? Sí. Sí, yo creo que sí. Aquí también pasan dos cosas, ¿no? El español, por ejemplo, en comparación con otras lenguas, decimos un montón el plural, ¿no? En inglés dices cat is beautiful y en plural cats are beautiful, ¿no? No tiene como mucha más cosa. En español, sin embargo, el gato es bonito, los gatos son bonitos, ¿no? Tenemos como un auténtico redoblamiento del plural, pero que es una burrada en comparación, yo digo, con otras lenguas, ¿no? Pero no nos damos cuenta porque lo hemos aprendido desde niñas. Entonces ahí no te das cuenta de que el español es 0% económico, porque decimos un montonazo. El plural que parecemos como que no, como torpes, ¿no? Es como esta cosa de una lengua de gente torpe que necesita que todos los constituyentes estén en plural. Con el lenguaje inclusivo pasa lo mismo. Si lo supiéramos desde niñas y desde que estamos aprendiendo la lengua, no se nos haría tan pesado, por un lado, ¿no? El desdoblamiento, por ejemplo. Pero por otro, es perfectamente posible hacer un texto largo. Yo en mi TFM, por ejemplo, es todo con lenguaje inclusivo y es lenguaje inclusivo sin desdoblamiento, sino lenguaje inclusivo por buscar palabras. Ponos algún ejemplo, así todos aprendemos. Sí, pues lo típico. En vez de decir bienvenidos, bienvenidas, doy la bienvenida, ¿no? En vez de hacer alusión al público, haces alusión a la acción que tú estás llevando a cabo. O en vez de poner los y las hablantes, el grupo de habla, ¿no? O se ha hecho una encuesta a hablantes del español de Canarias, ¿no? Aprovechamos que hablantes ya tiene terminación que no es hablantes, hablantas, ¿no? Hablantes es, la terminación es ante, no es ant y una e para el masculino, ¿no? Es ante como ardiente, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces aprovechas palabras que ya terminan en formas que pueden usarse para todos los géneros, ¿no? Referirte a, por ejemplo, en vez de tinerfeños y tinerfeñas, las personas de Tenerife. Más o menos son, porque si no igualmente tendrías que decir los tinerfeños, que también me refiero a que el lenguaje masculino genérico tampoco es tan económico en comparación. O sea, realmente más o menos, si te pones a contar, tienes que decir 2 o 3 letras más, ¿no? No es como tan complicado, pero son esos los mecanismos, es decir, intentas como no hacer tanta alusión a la persona en concreto, que hacemos, como lengua hacemos un montón de alusión, y sobre todo las personas en Canarias también, ¿no? Hacemos un montón de alusión a las personas. Se nos hace raro no acercarte a alguien y decirle, ¿qué pasa, mi niño? En vez de simplemente, ¿qué pasa? Y no me pongo así con problemas de ver el género de esta persona y tal, sino simplemente qué pasa, ¿no? Pues es intentar un poco eso, es cortar partes que no son tan necesarias. Antonio, te voy a presentar a mi compañero Víctor Reyes. Hola, Víctor. Hola, ¿qué tal, Tomás? Hola, Antonio. Hola, encantado. ¿Por qué tenemos que hacer un examen, Antonio? Siento Maravilloso. decirlo. Vaya por Dios. No te asustes, Antonio, nada. Son un par de preguntillas rápidas Genial. que esperan también una respuesta un poquito rápida, así que nada, yo te las lanzo y tú me las vas devolviendo. Vamos con la primera. Antonio, ¿cómo estás? ¿Te imaginas? Muy bien. Que también, ¿eh? No, la segunda. Antonio, si tuvieras que describirte en una sola palabra, ¿cómo te describirías? Extravagante. Bueno, esta se la hacemos a todos. ¿Qué es lo primero que haces cuando te despiertas por la mañana? A suspirar fuertísimo. Ah, sí. Sí, me pongo en la cama, miro al suelo y suspiro fuertísimo, como diciendo, wow, vamos para allá. Sí, Afrontar el día. totalmente, sí. Y bueno, pues ahora me causa curiosidad, ¿qué es lo último que haces antes de irte a dormir? Lo último, darle besitos a mi perro. Ah, mira, muy Sí. cariñoso. Por tu Sí, parte. sí. Oye, un momento que te haya marcado en tu vida, el primero que te venga así a la mente, Bueno, estábamos hablando de eso, pues la muerte de David Bowie, cuando murió David Bowie. acontecimiento, Sí. un antes y un después, sin duda, Sí. para muchos. Y la última que te hago yo, ¿qué obra o poema te gustaría que quedara en tu memoria para siempre? Mi Dios es hambre, de Raúl Zurita. Nos quedamos con esa recomendación. Pero esto no termina aquí, Antonio. Las preguntas ahora las hace la inteligencia artificial. No sé qué tal te llevas con ella. Fatal, vamos allá, Ah, sí. a ver qué Venga. quiere de mí. Pues mira, yo te la presento, ya se llama Yaxiraxi, aunque yo la llamo Yaxi. Yaxi, ¿qué tal? Hola, Antonio. Oh, ¿Listo qué para tanto. unas preguntas rápidas? Por supuesto que sí. Si no te hubieras dedicado a la poesía o a la literatura, ¿qué crees que estarías haciendo ahora mismo? Estudiando las hormigas, seguro. Si tu vida fuera una película, ¿de qué género sería? Distopía anarquista. Si pudieras ser un animal, ¿cuál serías y por qué?
Burro, Ya. pues son fuertes y trabajadores. Ah, mira. Por último, Antonio, esto no es una pregunta, pero ¿te atreves a improvisar una frase poética? Qué lianta. Sí. Es buena esa, ¿eh? Pues mira, estoy mirando ahora justo por la ventana. Podría decirte, el cielo cae sobre los coches como cae mi pena todas las mañanas contra el suelo. Mira. Pues aquí queda para la posteridad. Guardada en los archivos de Roscas y Cotufas. Y para Muchas Jaxi. gracias. Y para Jaxi. Víctor, no te vayas muy lejos. No me voy por aquí, gracias y Antonio. ahora pues Gracias a ti. uno de los momentos que sé que me van a encantar. Ah, como yo te amo, como yo te amo, convéncete, convéncete, nadie te amará. No me gusta pisar a Rocío ni a Rafael, pero tengo que hacerlo porque si no, pues la tendría en bucle y haría un programa solamente con canciones de Rocío Jurado. ¿Por qué las he elegido, Antonio? porque son los más grandes. No espero otra respuesta. Sí, es que no tiene otra respuesta, pues son los más grandes. Últimamente las he estado escuchando mucho y cuando me dijeron las 3 canciones, esta fue la primera que se me vino a la mente. Pues muy buena elección, ¿eh? Pues Sí, por sí, nada. son maravillosos. Me he apuntado, por cierto, ese poema, La vida nueva. Mi Dios es hambre, mi Dios es nieve, mi Dios es pampa, mi Dios es no. Sí, es tremendo poema. Además lo escribió en el cielo del Bronx, con el humo de unos aviones y tal, entonces es como un verso de 80 kilómetros de repente. Antonio Martín Piñero es lingüista, experto en sociolingüística, poeta, regalándonos palabras y reflexiones en la tarde aquí en Roscas y Cotufas. Antonio, gracias por venir a compartirlo con nosotros aquí en la radio. Gracias a ustedes, ha sido un gustazo.